Vamos a ir al Salmo 68. Hemos hecho una pausa en los libros que hemos estado estudiando y hoy nos toca estudiar. Estamos en algunos salmos. Estoy contento de tener mi Biblia conmigo. Estuve como 3 meses sin Biblia y Armando se la había llevado y la tenía en su estante allá en su casa por equivocación. Bueno, ustedes saben que este es el mes del huérfano, ¿no? Este es el mes donde se celebra la verdadera religión y hoy justamente ese salmo habla acerca de lo que es la verdadera religión, cómo luce. Eh, Ustedes saben que cuando la policía, esto a manera de introducción, busca a un sospechoso del cual no tienen una foto ni un video, eh, cuando se dan cuenta que hubo un delito y no saben cómo encontrar a la persona, entonces recurren a la víctima o recurren a testigos y lo que hacen es lo que se llama un retrato hablado de la persona que buscan. Entonces vienen ellos y se ponen a dibujar ahí, y dicen cómo era el sujeto, tal y tal y tal, y lo van dibujando hasta que vienen y hacen una cara de una persona. Con eso entonces van a buscar a la persona sospechosa, ¿no? Entonces yo pensaba si alguien hiciera un retrato mío no sería muy difícil. Pelo chino, así, colocho como decimos en mi país, narizón, cara alargada, un poco feíto. eh, Alguna que otra cicatriz que la vida me ha dado y un par de arrugas ahí por la edad. Eh, no sería muy difícil, pero me ponía a pensar que una de las cosas que mi hijo sacó de mí fue exactamente una arruga que yo tengo entre cejas aquí. Así de niño, cuando él nació con esa arruga ahí en medio. Y la va a tener por toda la vida. Eh, entonces, por más eh, blanco, por más gringo que sea, él tiene esa arruga mía ahí. Así que yo pensaba en esto porque nosotros no tenemos un retrato de Jesús. Nosotros no tenemos un retrato de Dios. De hecho, el Jesús que le ha vendido Hollywood no es el Jesús real. Yo creo que Jesús era más hispano que blanco, ¿verdad? Porque él venía de allá. Así que lo único que nosotros podemos ver acerca de quién es Jesús y cómo luce es acerca de su carácter y de cómo es Dios. Esa es la única manera en que nosotros podemos saber cómo es Dios, porque Dios, no hay una imagen de Dios. De hecho, Dios dijo, no se hagan imagen de mí, porque no hay manera de expresarlo. Además, Dios es espíritu. El Salmo 68 nos da a nosotros una imagen de quién es Dios. Y si usted va a través de todo el Salmo, usted se va a dar cuenta de que hay muchas cosas de quién es Dios y quién es su carácter. Esa es la única manera en que nosotros podemos pintar a Dios, a través de su carácter. Entonces, si usted va al Salmo, usted encontrará que Dios es un Dios activo, que Dios es un Dios que satisface a los que confían en Él. Él es padre de huérfanos, protector de las viudas, un Dios que ama al vulnerable, es un Dios que rescata a los cautivos, un Dios que provee al necesitado, es un Dios que redime. Todas esas son cosas que nosotros vemos al Salmo y si usted tiene tiempo ahí en su casa, léalo y saque y piense en cuáles son las características de ese Dios que nosotros adoramos. Bueno, yo quisiera leer los capítulos 5, los versículos 5 en adelante de ese Salmo. eh, y entonces vamos a acampar en esos versículos, porque si tuviéramos que hablar cada una de las características que aparecen en ese Salmo, no terminaríamos hoy. Entonces vamos a hablar solo de algunas. Dice el versículo 5, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra, también se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios.
el Dios de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú formaste tu heredad cuando estaba extenuada. Los de tu pueblo se establecieron en ella. En tu bondad, oh Dios, proveíste al pobre. Y el Salmo sigue hablando acerca de características de Dios. Dice que Dios es soberano sobre la naturaleza, Él es soberano sobre las naciones, es un Dios que no abandona, que siempre está presente, es Dios que gobierna sobre los ejércitos celestiales, un Dios que conquista victoria y todas esas cosas. Y como les digo, no alcanzaría un sermón para poder expresar todas las características de un Dios, de todas las características que este Salmo nos da acerca de Dios. Por lo tanto, vamos solamente a estudiar las características que aparecen en los versículos 5 al 10. Y quise estudiar esto porque, por lo que ya les dije, este es el mes donde se celebra la verdadera religión, el mes del huérfano o el mes del vulnerable. Así que es un buen momento para aprender cómo se mueve el corazón de Dios hacia el necesitado, cómo se mueve el corazón de Dios hacia los vulnerables. Así que veamos el primer versículo, el versículo 5, dice ahí, Dios es padre de huérfanos. Intencionalmente les dije que mi hijo tiene una marca aquí, que salió de su padre, y yo siempre bromeo ahí, porque puede ser que él tenga todas las características de la mamá, pero él tiene esa marca ahí, que es mía, y estoy orgulloso. Tiene un lunar también que es café, y él, como es blanquito, también se le ve bien claramente. Así que esas son las marcas. Y yo pensaba, si nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Nos llamamos cristianos, decimos seguir a Jesús. Hay cosas que Dios hace, que ha puesto en nosotros, que nosotros por llamarnos cristianos, automáticamente tendríamos que hacer. O sea, hay marcas de Dios en nosotros, que nosotros tendríamos que hacer por el simplemente de llamarnos seguidores de Cristo. Lastimosamente, la historia nos ha dicho que no siempre ha sido así. De hecho, cuando nosotros hablamos del cuidado de los huérfanos, tenemos que hablar de cómo la iglesia ha descuidado esto. En los primeros años de la iglesia era la que cuidaba a los desamparados. Ustedes tienen que leer de que antes del año 300, los cristianos eran la gente más vulnerable. Y cuando había gente enferma y gente que tenía diferentes enfermedades que no tenían como una cura, eran los cristianos los que venían y se ayudaban los unos a otros y no tenían miedo. Se ayudaban los unos a los otros. Cuando había un niño que quedaba en la calle desamparado porque la tasa de mortalidad era muy alta, eran los cristianos los que venían y decían, ayudemos a este niño, agarrémoslo y cuidémoslo en nuestra casa. Era así. Pero en el año 300 Constantino viene al poder y ahora entonces el cristianismo pasa a ser parte como del Estado y se vuelve una cosa de tal manera que el Estado absorbió los cuidados que la iglesia debería tener. Entonces ahora los que tenían que cuidar de los niños eran los del Estado. Entonces la iglesia se desliga de esas cosas que deberían ser ellos y le deja al Estado esto. Entonces con el tiempo aparecieron lo que se llaman los orfanatos, y los orfanatos no era más, y como surgió fue que los niños enfermos que habían en las calles se reunían en alguna casa o en algún lugar específico donde ellos se le curaban las enfermedades, ¿verdad? Por un tiempo. Y entonces así surgieron los hospitales. El cuidado acerca de los huérfanos. Entonces con el tiempo la iglesia llegó a ser negligente y le dejó el cuidado a los hospitales y de ahí surgieron los orfanatos y nos hemos desligado de la responsabilidad que nosotros tenemos. Ahora, si nosotros pensamos, ¿cuál es la verdadera religión? Si nosotros le preguntamos a una persona, si tú eres religioso, muéstrame las cosas que dicen eso. ¿Cómo se ve ahora en nuestra sociedad? Nosotros diríamos cosas como, hay muchas reglas que seguir. Se nos ha dicho a nosotros que como cristianos no debemos fumar, no debemos beber, no debemos decir malas palabras.
Esas son las cosas que nos han dicho que nosotros no debemos hacer, ¿verdad? Y se nos ha lavado la cabeza de que esto es ser un cristiano. Ahora, hemos olvidado nosotros una cosa importante, el hacer justicia social, lo que la Biblia nos dice, cómo luce verdaderamente un cristiano. Nos apasionamos por compartir el Evangelio con otros, por guardar una buena doctrina, por decir que nosotros sí estudiamos la Biblia y que si nosotros sí somos buenos y somos una iglesia sana y todo eso. Pero ¿qué acerca de cuidar del vulnerable? Como se manda en las Escrituras. Solo para darnos cuenta de lo negligente que como iglesia hemos sido, basta con mirar en este país, que es un país increíble en cuanto al cuidado del vulnerable. Son 400,000 niños que no tienen, que son vulnerables ahorita. O sea, ellos están en el sistema de foster care, porque yo no sé si usted sabía, pero por causa de cómo el sistema trabaja aquí no hay orfanatos. Porque Estados Unidos tiene un sistema de foster care donde son familias las que agarran a esos niños para cuidarlos. Entonces, tenemos aquí nosotros, más o menos, entre esos 400,000 tenemos nosotros 100,000 niños que están listos para ser adoptados. Ahora, déjeme decirle que si la iglesia reconociera su responsabilidad, ese número de 100,000 niños que pudieran ser adoptados se redujera hasta un número muy bajo si nosotros tomáramos la responsabilidad que nos corresponde. Se fuera para abajo así, de un solo. Pero por causa de que nosotros no pensamos en que nosotros somos responsables de esos niños, que la iglesia no es responsable, entonces ese número va a estar ahí y quizás va a seguir creciendo. Entonces, ahora vamos un poco a nivel global. Son 153 millones de niños huérfanos en todo el mundo. Eso es la mitad de la población de Estados Unidos. Si usted quiere formar un país con un niño huérfano, usted formaría una potencia. 153 millones. Y eso es debido a diferentes cosas. La guerra causa que niños huérfanos salgan, desastres naturales, padres que no están en condiciones de cuidar a sus hijos. Así que lo que tenemos hoy es un montón de niños sin un padre que les brinde soporte emocional, físico y espiritual. Entonces, la pregunta para nosotros como cristianos es ¿cómo nosotros cuidamos de 153 millones de niños que necesitan un padre y una madre? La realidad es que nosotros no podemos hacerlo. Humanamente nosotros no podemos adoptar 153 millones de niños, pero eso sí, déjeme decirle que tampoco es que los 153 millones necesitan ser adoptados, porque algunos de esos niños han sido tomados de familias temporalmente por padres que están en la cárcel, por una madre que no puede cuidar de ellos ahora, y ellos necesitan regresar con sus padres. Entonces, ese número no es el número que necesita ser adoptado, solo algunos de ellos están para adopción, pero eso sí, son vulnerables porque actualmente no tienen un padre, una madre o una familia que les modele lo que es el hogar. Entonces, esa no es responsabilidad o no debería ser responsabilidad del gobierno. Debería ser la iglesia la que esté cuidando de estos niños. Estos niños necesitan familias, necesitan ver a un padre y una madre que les modele cómo es que luce el hogar. Entonces, hermanos, necesitamos nosotros entender que Dios nos está llamando a nosotros a ser como Él. Dios, el carácter de Dios es un Dios que ama a aquellos que no tienen un padre. Dios ama a los vulnerables, Él ama no solamente a los huérfanos, Él ama a las viudas, dice nuestro salmo, Él ama a los extranjeros. En ocasiones nos ha puesto a nosotros como un representante de Él en esta tierra. La gente no hay manera en que va a ver a Dios más que con el trato que nosotros les demos a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros. Y para ver el corazón de Dios está en toda la Biblia, hermanos, 41 veces en el Antiguo Testamento se habla de los huérfanos y desamparados. Eso quiere decir que es algo importante para Dios. Hay guías específicas en la luz de Dios, en la ley de Dios que habla de ellos. Escuche
conmigo solo algunos versículos en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 10, 17 y 18 dice: Dios grande, poderoso y temible, no hace acepción de personas, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. ¿Puede ver el corazón de Dios ahí? El mismo Deuteronomio 24, 17 dice: no pervertirás la justicia debido al extranjero, ni del huérfano, no tomarás en prenda la ropa de la viuda. Deuteronomio 24, 19 dice: cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en todas las obras de sus manos. No sé si ya se dio cuenta, pero todos estos versículos vienen de Deuteronomio, que es la repetición de la ley a ese pueblo que viajó por el desierto. Y Dios lo que le está diciendo es: nada de esto ha cambiado. Seguirán ustedes siendo responsables de cuidar de la viuda, del huérfano y de los extranjeros. Esto aplica todavía ahora. Les estoy repitiendo la ley para que ustedes no olviden cuál es el corazón de su Dios. Mire, cuando era tiempo de recoger la cosecha, hermanos, todo aquello que, digamos que había un mozo que estaba recogiendo y se le caía algo de lo que estaba recogiendo, él no tenía que recoger eso. Todo lo que se le caía y todo lo que sobraba en el suelo después de trabajar el campo era para los huérfanos, para las viudas y para el necesitado. Era parte de la ley. ¿Se da cuenta cómo Dios cuidaba de ellos? Ahora, más adelante dice que cuando alguien recogía la comida y la cosecha, tenía que dejar las esquinas sin tocar, porque esas esquinas eran para las viudas y los desamparados, los huérfanos. Por eso cuando alguien era generoso le decían: este es un hombre de esquinas grandes, le decían, porque él decía: dejen las esquinas bastante grandes para que eso pueda servir para el más vulnerable. Entonces, hermano, nuestro Dios es un padre de huérfanos. Él estableció que su pueblo reflejara su cuidado a los desamparados. Por eso estableció la ley. Y hermanos, la ley es buena en sí. La ley cuidaba del necesitado, protegía a la gente. Pero el pueblo no lo obedeció. Mire, en Isaías 1:15 dice un juicio que Dios da a su pueblo por no haber cuidado de los huérfanos y de los desamparados. Dice Isaías 1:15: esconderé mis ojos de ustedes, si aunque multipliquen sus oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Hermanos, el pueblo estaba yendo día tras día a hacer sacrificios, daban ofrendas y hacían todo lo que requería de una buena persona en cuanto a celebraciones religiosas. Pero Dios viene un día y toca la llaga de ese pueblo y le dicen: aunque sus oraciones sean largas, aunque sean muchas sus oraciones, yo no los voy a escuchar, porque una cosa ustedes han hecho es derramar la sangre de estas personas porque no han cuidado de ellas. Y les llama al arrepentimiento. Dice: defiendan al huérfano, aboguen por la viuda, no sean opresores de este tipo de personas. Malaquías 3:5 dice algo similar. Dice: me acerqué a ustedes para el juicio y seré testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran falso, contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen. Ahora, todos nosotros sabemos que la iglesia se ha escandalizado por algunos pecados que son comunes en la iglesia. Y la iglesia muchas veces dice: uy, cuando hay algún tipo de adulterio dentro de la iglesia. Y la iglesia dice: uy, cuando hay algún tipo de brujería o mezclas de otro tipo dentro de la iglesia. Nosotros decimos: esas sí son cosas abominables a nuestro Dios. Pero ¿qué acerca de cuando nosotros descuidamos el papel que Dios nos ha dado? Eso también Dios lo juzga. Y Dios lo juzga igual que juzgaría a un brujo. Y Dios lo juzga tal y como Dios juzgaría a un adúltero. Dios dice: estoy trayendo juicio porque ustedes
han hecho esto, esto, esto y esto, y entre esos pecados Dios dice, han olvidado ustedes al huérfano y a las viudas y al vulnerable y se aprovechan de eso. Por lo tanto, no voy a escuchar sus oraciones porque no cuidan del vulnerable. Hermano, este salmo nos enseña que nuestro Dios es un defensor de aquellos que están en dificultades. Los versículos 7 al 10 nos muestra que nuestro Dios es un Dios que ama rescatar a las personas. Versículos de 7 al 10 nos dice, oh Dios, saliste delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto. Oh Dios, a tu heredad exhausta reanimaste. Versículo 10, por tu bondad has provisto al pobre. Nosotros en la redención, cuando Dios viene y rescata al pueblo de Israel y lo saca de Egipto, podemos ver un pueblo cansado, un pueblo exhausto, que si usted lee la historia, dice que ellos clamaban a Dios y decían, Dios, por favor, rescátanos de esta servidumbre, ya no aguantamos más. Y Dios hace una obra para rescatar a esta gente. Y viene y usa a Moisés y hace un sinnúmero de cosas, de milagros y de obras para poder sacar a este pueblo y liberarlo. Con lo cual nosotros miramos que nuestro Dios es un Dios protector, un Dios que ama rescatar a las personas, que ama alimentar a aquel que sufre de hambre, que ama dar agua a aquel que tiene sed. Y cuando vamos nosotros al Nuevo Testamento, seguimos viendo el carácter de ese Dios. Seguimos viendo el carácter de Jesús. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ve el carácter en mí, ha visto a ese Dios. En Mateo 14 nos dice que Jesús se bajó de una barca, vio una multitud y tuvo compasión de ellos, y dice que sanó a los enfermos y los llevaban los enfermos a él y él los sanaba. Y luego en el versículo 18 dice que pronunció bendición y partió los panes y les dio a los discípulos para que ellos repartieran a la gente. Esta es la escena. La gente ha estado siguiendo a Jesús, la gente lo sigue porque saben que Jesús tiene poder. Jesús comienza a sanar muchas personas, se llega la noche. Y como no había McDonald's en ese tiempo, no habían comidas rápidas, entonces Jesús dice, alimenten a la multitud. Y los discípulos dicen, ¿cómo vamos a alimentarnos? Y vienen y traen al Señor Jesús, dice, esto es lo único que hay de comer, son 5 panes y 2 peces. Y Jesús hace un milagro, multiplica la comida y le da de comer a todas estas personas porque tenían hambre. Él cuida de aquellos que están en situaciones precarias. Entonces, Jesús vemos cómo Él cuida de la gente. Más adelante Jesús les dice, ustedes solamente me siguen a mí por causa de que yo les estoy dando de comer. Eso se lo dice la segunda vez que la gente ya lo ha estado siguiendo ya por varias veces. Pero la pregunta para nosotros es, ¿conocía a Jesús desde la primera vez que Él les dio de comer, de que la gente lo seguía solo por eso? Dios lo conoce todo, ¿no? Jesús lo conoce todo, Jesús lo sabía. Sin embargo, ¿rehusó Jesús darles de comer esa primera vez solo porque ellos lo seguían solamente por la comida? No, Jesús sabía que ellos tenían hambre y dice, les voy a dar de comer, sea como sea. Ocasionalmente yo tomo fotografías de amigos y conocidos que me piden a mí que les tome fotografías. Yo tengo el equipo, tengo lentes, tengo la cámara. Y me gusta muchas veces cuando entrego las fotografías preguntarle a la gente cuáles son las 3 fotografías que más te gustaron de las que te tomé. Y me mandan a mí 3 fotografías y yo me alegro porque les gustaron, ¿no? Ojalá que sean sinceros porque si no, entonces estoy haciendo un mal trabajo. Pero ellos me dicen, estas son. Y me gusta hacer esto con muchas otras cosas. Si yo le regalo una ropa a alguien, me gusta vérsela puesta. Si yo le regalo un libro, me gusta ver a la persona leyendo ese libro. Pero una de las cosas que yo he tenido que desaprender es que cuando yo ayudo a alguien, yo no tengo que ver cómo esa persona usa lo que yo le regalé. Porque en ocasiones yo me vuelvo prejuicioso.
y digo, si esta persona no va a hacer con este dinero lo que yo quiero que haga, entonces mejor no le regalo. Cuando Dios no me está pidiendo a mí que yo le dé a las personas y que yo sepa lo que ellos van a hacer. Él me pide ayuda sin importar. Eso es lo que yo te pido. Yo te estoy pidiendo que ames a las personas, lo que ellos hacen con lo que tú regalas, déjalo. Entonces he tenido que desaprender, que yo no necesito saber, ni siquiera hago muchas preguntas ahora acerca de lo que las personas van a hacer con lo que yo regalo. Entonces Jesús nos está nosotros llamando a que no hagamos exámenes de las personas, a que simplemente nosotros seamos personas que tengamos su carácter y ayudemos sacrificialmente. Una mañana de estas me levanté y vine al trabajo y entonces tenía unos cuantos dólares ahí en mi carro, así que dije yo, seguramente mi amigo Chase, que es un indigente que pasa aquí alrededor de la iglesia, no tiene que comer hoy, así que voy a ir y voy a regalarle unos cuantos pesos ahí. Y se los llevé, pero cuando llegué él estaba todavía dormido, tirado ahí en el piso donde duerme, y dije yo, se los voy a poner ahí, y me acerqué, y en eso vi un par de cigarros ahí, y entonces, anteriormente, antes de que Dios trabajara en mi corazón, yo quizás pude haber dicho, es que el Chase va a usar esto para los cigarros, mejor no lo regalo, ¿verdad? Pero hay una realidad en la vida de este hombre. La realidad es que muchas veces este hombre pasa hambre. Y si yo no satisfago esa hambre, yo no estoy siendo como Jesús. Entonces yo trato ahora de regalar y no importa en lo que él use el dinero, yo cumplí con mi responsabilidad como cristiano de amar a este hombre. Y yo estoy seguro que muchas veces él lo va a usar para comida, porque él tiene hambre. De hecho, un día en la noche él me mandó un mensaje y me dice, Abner, si te sobró algo de comida, por favor, dame porque no he comido este día. Entonces, me las ingenié ahí y hice un par de chips con salsa y había un pollo que nos había sobrado, lo calenté, se lo llevé y le dimos de comer ese día. Entonces, Dios nos ha llamado, hermanos, a que nosotros amemos a las personas. Dios no nos pregunta lo que las personas van a hacer a veces con lo que nosotros entregamos, pero Él nos muestra que Él es un Dios bondadoso y nos pide que nosotros hagamos lo mismo con las personas, que amemos y demos de manera sacrificial. Entonces, note cómo un cristiano es la extensión de Dios en esta tierra. Note cómo Jesús cuenta una parábola en Mateo 25 y Él dice lo siguiente. Entre muchas otras cosas que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, a fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irás al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cada vez que nosotros nos negamos y perdemos la oportunidad de ayudar a una persona que está en necesidad, hermano, estamos negándolos a servir al Dios verdadero. Dice que Dios no necesita ayuda, ¿no? Pero aquí lo pone como que Dios está recibiendo esa ayuda
al mismo tiempo que esa persona está recibiendo esa ayuda. Entonces, no debemos ignorar la necesidad del vulnerable. El negarnos a ayudar es literalmente negarnos a amar al mismo Dios. Salmo 68 nos enseña que nuestro Dios anhela pasar tiempo con el vulnerable. De hecho, Jesús se acercó más a los pobres, ¿no? Mateo nos enseña que el cristiano debería pasar más tiempo con los hambrientos, con los que sufren en los hospitales, con los que están en la cárcel, con los desanimados, con los extranjeros, porque no queremos que Jesús venga un día y nos reclame diciendo: en cuanto a la teología, ustedes fueron mejores que otras iglesias de la zona, pero en cuanto a la verdadera religión, quedaron reprobados. No ayudaron al vulnerable. Así que, realmente si nos ponemos a pensar, hermanos, hay tanta necesidad en el mundo y nosotros siendo una iglesia tan pequeña, ¿cómo podemos llegar a cubrir o solucionar el problema con los vulnerables en el mundo? La realidad es que no podemos. Es imposible para nosotros. Entonces, a manera de aplicación, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿Cómo hago que esta iglesia haga y muestre a Jesús en este mundo? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle que yo no estoy predicando a una iglesia que ignora las ayudas y que ignora la verdadera religión, porque yo estoy predicando a una iglesia que pasa tiempo en los hospitales. De hecho, esta semana pasó hermanos visitando a Antonia en el hospital porque necesitaban ayuda. Gente en esta iglesia que da su dinero a los pobres, gente que dona para buenas causas, gente que apoya las causas con propósitos eternos, y eso da gloria a Dios, hermanos. Y es algo que debemos hacer hasta que nosotros partamos de esta tierra. Y por eso yo los felicito, porque nosotros somos esa iglesia que cuida de otros, que nos cuidamos los unos a los otros. Y quiero animarlo a seguir haciendo eso. Y quizás hay personas aquí que se preguntan, entonces, ¿cómo puedo yo ayudar si quiero hacer algo? Yo quizás nunca lo he hecho, yo no sé por dónde empezar. Lo primero que yo le recomendaría, hablando en cuanto a los huérfanos, hablando en cuanto a la necesidad en todo el mundo, es, primeramente, comience educándose. Lea libros que hablen acerca de cómo hacer justicia social, cómo cuidar de los huérfanos, cómo poder ayudar al vulnerable. Hay un libro, lastimosamente lo busqué en español y no está, pero se llama The Orphan Justice. Justicia para los huérfanos, que habla cómo nosotros podemos involucrarnos en el cuidado de los huérfanos. Pero en segundo lugar, lo que usted puede ayudar para ayudar a la causa de los huérfanos en el mundo, especialmente los hombres líderes en esta iglesia, es amar y cuidar a su familia. Ahora, parece que esto no tuviera sentido, ¿no? Los huérfanos y nosotros tenemos que cuidar a nuestros propios hijos, ¿cómo eso encaja? La realidad es que si nosotros no somos buenos padres, padres presentes, padres que aman a sus hijos, que están ahí para abrazarles, que les digan que los aman, padres que les digan yo estoy orgulloso de ti a sus hijos, que les digan cuánto los aprecia, eso ayudará a que niños crezcan teniendo valores importantes y que esos niños un día no lleguen a estar en un estado vulnerable. Y eso es lo mejor que usted puede hacer. Porque si usted es un padre que no está presente, lastimosamente sus hijos van a buscar otro tipo de refugio. Y eso puede ser drogas, diferentes salidas que los niños buscan y se pierden en el mundo. Así que, mire, 63% de los que están haciendo shooting en las escuelas, los muchachos estos que tienen problemas, son niños sin padres. Eso lo dice la estadística. Entonces, cuando nosotros somos negligentes en cuidar de nuestras familias, estamos creando niños que van a ser un problema para la sociedad. O sea, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y en tercer lugar, no vaya tan lejos. ¿Quiere ayudar a la causa? Cuide los niños que están en su iglesia. Hermano, hemos estado pidiéndole
rogando a las familias, rogando a hombres y mujeres, esposos, que vengan a las aulas de clases para que nos ayuden. Ahora, eso tiene varias implicaciones. A veces hay que tomar la clase de membresía, hay que pasar por este proceso, hay que pasar por lo otro. Pero si usted quiere ayudar a la causa, eso es nada en comparación con el sacrificio que Dios nos pide hacer por el vulnerable, ¿no? Necesitamos parejas que modelen en las aulas lo que es una verdadera familia, la comunicación, el amor. Hay niños que van a venir a esta iglesia que quizás no tienen un padre y una persona estando en esa clase puede venir y ser ese modelo. Yo crecí en una familia donde yo no tenía una idea de lo que era en el matrimonio, de lo que era el matrimonio. Y fue en la iglesia, fue viendo a personas que me modelaron a mí, que yo pude aprender y querer tener una familia, porque mi familia era una familia desintegrada. Así que nosotros empecemos por cuidar aquí adentro de los nuestros. Y si quiere ir más allá, ayude a causas que están en esta labor. Ayude a aquellos que están ayudando a los huérfanos. Hoy tenemos Rally, va a compartir en unos minutos con nosotros. Usted puede hablar con él y ver de qué manera se puede involucrar. Y finalmente, si Dios le ha dado el corazón de amar a un niño huérfano y hacerlo su propio hijo, ore a Dios para que Él le permita ser una familia que le modele el Evangelio y de esa manera mostrar la redención que hay en Cristo Jesús a una sola persona. Hay personas que han dicho, yo voy a adoptar a este niño porque quiero que este niño conozca el Evangelio. Yo quiero que este niño crezca escuchando acerca de Dios. Esa es la principal misión por la cual estamos adoptando. Hay una pareja aquí en Birmingham, hermanos, que terminaron y llegaron al sueño americano donde se retiraron y tenían todos los ahorros para poder vivir tranquilos sus vidas. Y de repente Dios los llamó a adoptar. Así que comenzaron el proceso, viajaron a Colombia, donde ellos iban a hacer lo que se llama un match. Iban a conocer al hijo que iba a venir y vivir en su casa. No iba a venir en ese viaje, así que era simplemente un match. Ellos observan los niños, dicen, me encantó este niño, está para adopción, vamos a comenzar el proceso con él. Sucede que van a Colombia y miran entre todos los niños que estaban allí en el orfanato y ven a un niño que para ellos era hermoso. Es el niño que nosotros queremos, vamos a invertir todos los ahorros, todo lo que hemos invertido en nuestra vida, íbamos a retirarnos ya y descansar, pero Dios nos llamó a esto, así que este es el niño. Y cuando van y hablan con los trabajadores sociales, sucede que ese niño tenía 4 hermanos más. Y dicen, este niño quiere ser adoptado, pero si usted quiere adoptarlo, usted tiene que llevarse a los 5. O sea, no hay opción. Y si eso pasa, si usted se lleva solo a este niño, usted va a quebrar el corazón de todos los demás, porque ellos no quieren estar separados. Esa familia fue buscando a un niño y regresaron con 5 niños. Ahora ellos viven, yo los veo de vez en cuando voy y hago los partidos, los pusieron a todos en el soccer y están ahí. ¿Y cómo han amado a estos niños? Están creciendo en el Evangelio. Hermanos, eso es lo que Dios hace. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios vino y nos adoptó y nos dio un nombre. Y nos dijo, antes tú no eras mi hijo, pero ahora yo te quiero hacer parte de mi familia, yo quiero que tú seas mi hijo. Y nos da un nombre, nos da su apellido, nos llama hijos de Dios. Y Jesús dice, ustedes ahora son mis hermanos. Y yo tengo una casa para ustedes y estoy preparando un lugar para ustedes y voy a cuidar de ustedes. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Yo espero que el Señor, a través de mensajes como estos, llame a personas y que toque el corazón de ellos para que digan, yo quiero ser como es mi Dios, un Dios compasivo. Finalmente, hermanos, yo quiero animarle a usted a ser bueno con el extranjero. Esto es fácil predicarlo aquí porque todos somos extranjeros. Todos hemos sido vulnerables. Todos hemos venido aquí sin nada. Todos hemos tenido que empezar de cero. Así que yo quiero animarle, hermanos. Hay personas que llegan a Birmingham cada día.
cada día estas personas vienen de cero y vienen a sufrir lo mismo que nosotros pasamos al principio. Estemos listos para darles nuestras ollas, para ayudarles a ellos, para suplir las necesidades que ellos tienen. Si usted quiere ayudar con esto, acérquese a mí. Yo, en nuestra misma iglesia, yo sé quién está pasando necesidad. Así que seamos estas personas. Y también yo quisiera que nosotros nos preocupemos por aquellas personas que son los más vulnerables, aquellas personas que la pasan solas en sus casas, que quizás no tienen a alguien con quien compartir en los días difíciles, cuando son días de celebración, de Thanksgiving y todas esas cosas. Son personas que la pasan solas en sus casas. Seríamos nosotros esa iglesia que haga una llamada y le diga: hermana, venga y pase el Thanksgiving con nosotros. Venga, celebre en nuestra casa. Seamos ese tipo de personas que se preocupan por los que la pasan a veces solo, especialmente en los días de celebración. Hermano, y allá afuera, seamos las manos de Jesús. No lo piense mucho. Si usted ve a alguien que tiene hambre, sea intencional. Si no quiere dar cash, pues vaya y compre una tarjeta de comida en un restaurante y regálesela. Eso es lo mejor que usted puede hacer con la gente que tiene hambre. Créame que si Jesús estuviera aquí, Jesús les daría de comer a todos. Ayude a cuantos pueda, porque haciendo eso estará ministrando al Dios mismo. No trate de almacenar riquezas para usted. Había un hombre que se llamaba Spurgeon, que estuvo en los años 1800. Ese hombre almacenó una riqueza tan grande porque él vendía libros y vendía sus sermones. Y este hombre vivió, y sus últimos días fueron días de un hombre pobre. ¿Sabe por qué? Porque toda su riqueza él invirtió en el más vulnerable. Él fundó orfanatos, formó casas para viudas, formó casas para ancianos. Todo su dinero él lo invirtió para la causa del reino, porque él sabía que al estar haciendo eso, él estaba ministrando al mismo Dios. Así que vamos a orar. Yo espero que el Señor esté moviendo corazones aquí para poder decir: yo quiero ser como Jesús. Y quizás hay alguien aquí que diga: yo nunca había escuchado eso, que Jesús cuida de mí. Quizás de un pecador que piensa que no tiene perdón, Jesús cuida de él. De hecho, Jesús se acercó a los pecadores, no a los santos, porque no existen los santos. Si usted dice: yo quisiera sentir ese amor de parte de Jesús y comenzar una relación con Él, hoy puede. Dígale: Jesús, perdona mis pecados. Quisiera estar en ese reino perfecto que tú prometes. Dígale ahí en su corazón: comienza una obra en mí, Jesús. Quiero seguirte. Oremos.